Hello, welcome to my new video. My name is Alessandra Alonso from 4th semester in high school. My generation is 2019 to 2022. I am going to talk about the maximator. In the video, you will see some facts about the maximator from the beginning to the end. Let's start it. Oye, ¿quieres saber un poco de lo que estamos viendo en historia? Sí. Bueno, estamos viendo lo del maximato. El maximato fue un movimiento, pero este movimiento inició hace aproximadamente unos 100 años, Ajá. que se dio conocido como un periodo político e histórico en la historia de México, entre 1928 y 1932. Ok. Y tú cuéntame, ¿qué sabes sobre eso? Tengo una poca idea de lo que es el maximato, pero dime. Bueno, para ponerte más en contexto, te cuento que este periodo se fue más como posrevolucionario. Fue después de la revolución. Y este periodo fue con el comienzo de Emilio Portes Gil Ok. en la presidencia y finalizó con el nombramiento a cargo de Lázaro Cárdenas. Oye, ¿y por qué se llamó maximato o porfiriato? Era maximato. Ah, ok. ¿Por qué se Bueno, el llamó el nombre maximato se debe al jefe máximo, conocido como Plutarco Elías Calles, Ujú. quien tenía una gran influencia política entre el ejército Ajá. entre 1877 a 1945. Entonces, él fue un muy buen militar, fue un jefe militar, Ok. titulado jefe máximo de la revolución, y es de ahí Ok. de donde salió el nombre de maximato. Ah, bueno. Oye, Alessandra, ¿y Plutarco Elías Calles qué tuvo que ver en el maximato? Porque yo cuando he leído cosas de la historia sale mucho el nombre de Plutarco Elías Calles, pero en sí no sé qué tuvo que ver con el maximato. Bueno, pues Plutarco Elías Calles tuvo mucho que ver con el maximato porque fue una gran figura en ese movimiento. Ok. Bueno, pues él era la figura central de la historia política, como ya te lo había dicho antes, Ajá. porque era conocido como el jefe máximo, fue el que se encargó de todo. Entonces, debido a sus mandatos presidenciales y entre 1924 y 1928, él era un personaje con mucha influencia en los gobiernos, que era como quien dice, iba adquiriendo cada vez más seguidores debido a que meses antes había muerto Álvaro Obregón en 1928 y se le unieron más seguidores, Ujú. más personas. O sea, los lo que admiran. seguían a Álvaro Obregón lo seguían a él, entonces. Ajá. Bueno, durante este mismo periodo, Ajá. también se creó el Partido Nacional Revolucionario, que es el PNR, pero en este entonces se conoce como el PRI. Ah, ok. Y bajo la dicha de que quien quisiera la silla presidencial, pues que se formara. Esto era como un decir para Calles, quien imponía las reglas en ese entonces. Que era el presidente de ese entonces. Ajá. Ah, muy bien, Lisandra. ¿Y por qué fue tan importante el maximato? Bueno, el maximato fue recordado como el gobierno de un hombre fuerte, que en este caso era Plutarco Elías Calles. Y también también fue recordado como uno de los gobiernos caudillistas mexicanos. Uno de los últimos gobiernos caudillistas. Ah, ok. ¿Con él finalizó?
Sí, con este movimiento del Maximato finalizó. El gobierno caudillista. Ajá. Muy bien. Y como te decía, sí. Y además de eso, fue un periodo en el que el impulso revolucionario fue disminuyendo. Bueno, fue disminuyendo debido a un cambio social. Bueno, y esto fue en parte debido a la crisis económica conocida como la Gran Depresión. La Gran Depresión, que fue en 1929. Que se propagó en todo el mundo, o sea, no fue solamente de México, fue de... Sí, fue un hecho mundial. Bueno, pero sin embargo, los efectos modernizadores e institucionalizadores de este periodo fueron una gran herencia en México. Cuando finalizó la Revolución Mexicana, surgió un debate político entre cada uno de los hombres fuertes de la política, quienes tiraban de los hilos. O sea, cada uno de diferente partido. Ajá. Ok. Oye, Alessandra, ¿y cuál fue el más importante de esos? Bueno, pues el más importante fue Álvaro Obregón, quien fue un militar que participó en la Guerra Civil y que fue presidente en el periodo de 1920 a 1924. Y al terminar su periodo, como la reelección no era posible ya por lo de la revolución, porque fue por eso que se hizo la revolución. Para que no se reeligieran. Ajá, porque ¿te acuerdas que hubo un presidente que duró 31 años? Sí. Pues casi era una dictadura. Entonces, como no se podía reelegir, él logró hacer que escogieran a su como protegido o algo así, quien era Plutarco Elías Calles, quien gobernó entre 1924 a 1928. ¿No bien o gobernó mal? Pues era bueno, pero no tan bueno, era medio malo. Tenía como varias pros y contras, ¿no? Bueno, y Calles durante su gobierno construyó el Banco de México, hizo nuevas líneas de carretera que llegaran a más lugares y así. Y también abrió una escuela, una escuela médica para estudiar medicina veterinaria. Órale. Sí, entonces Calles sí era, en un principio sí era bueno, pero después como que se fue haciendo mañosito porque pues él quería más poder, entonces al principio como que sí era como todos los presidentes, ¿haz de cuenta? Que primero empiezan a ir bien y luego ya sacan su de veritas. Bueno, pero por otro lado no todo en su gobierno fue bueno. Dejando a un lado esto de Elías Calles, de Plutarco Elías Calles, pues en ese mismo periodo hubo un descontento entre el Estado y la Iglesia. Entonces, de ahí eso provocó que se hiciera la Guerra Cristera en 1927. Sí, porque no estaba de acuerdo la Iglesia con la política. Ajá. Y volviendo con lo de la política, Obregón, ¿Pero qué? Obregón no era expresidente, ¿no? Sí, el expresidente Obregón ya había concluido con su periodo, pero no. Quiso otra vez que lo volvieran a elegir, entonces ahí va de terco y fue a influir en la política, en los políticos y todo eso, para que hicieran alguna modificación en la Constitución para que se pudiera permitir otra vez la reelección. Entonces ya pasando de ese problema empezamos otra vez con lo mismo. Se le hizo, ¿sí? Sí, y fue reelegido otra no vez en 1928. Fue reelegido por segunda vez, pero pues él no pudo no pudo asumir su cargo después de que lo eligieron porque fue asesinado en ese mismo año. Alguien la traía contra él, dijo, no, esto ya no es justo, y sácatelas que lo asesinaron. Y todos no pudo asumir el cargo. Y todos sospechan de una bolita, pero... ¿Sí? Pero quién sabe quién haya sido. Ya que asesinaron a Obregón,
Pues el Emilio Portes Gil muy sacrificadamente ahí va. Dice, pues yo lo asumo el cargo. ¿Y se quedó como presidente? Sí, se vuelve gobernante de 1928 a 1930. Entonces ahí va como no queriendo, pero Órale. sí quería. Ah, pero espérate, que Calles fue uno de los personajes más fundamentales en esto. Que incluso llegó a elegir con su propio dedo a los integrantes para su gabinete. ¿En serio? Bien Órale. tramposos, ¿verdad? No. Qué bueno. Y pues, así fue el inicio formal del Maximato, del cual gobernó Pascual Ortiz en 1932, de 1930 a 1932. Y después renunció al cargo y se hizo cargo Abelardo Rodríguez en 1932 a 1934. Como presidente interino. Y ambos gobiernos fueron a la voluntad de Calles. O sea, ese metichón ahí iba todavía. Ahí andaba. Bueno, y finalmente el Maximato acabó en 1934 con la elección de Lázaro Cárdenas, efectivamente, para el cargo de presidente. Y así el nuevo gobierno con la presidencia de Lázaro Cárdenas, el gobierno, el pueblo y el gobierno iba a ser menos manipulado por Calles. Bueno, ya que en esa época también a Calles tuvo una enfermedad en la vesícula. Okay. Y por eso tuvo que viajar a su operación a Estados Unidos. Cuando Cárdenas pide su solicitud de renuncia de todo el gabinete de la afiliación callista, en un clima de confrontación obrera y división en el pasado, Calles fue exiliado del país a Estados Unidos por el presidente Cárdenas. En 1936. Esto duró así hasta 1941, donde le arrebató Cárdenas a Calles, le arrebató toda la influencia política todo el poder que tenía en el país. Entonces ya así Calles no podía hacer nada. Y ya no podía andar ahí de metiche nomás. Porque duró muchísimo tiempo. Maximato was very important in the history of Mexico, that modernist the country was basically signed the Mexican Revolution, and as Porfirio Diaz with many income for his benefit both never compre, and I think that Plutarco Elias Calles was a very manipulative person. Emilio Portes Gil was person more manipulated for Plutarco Elias Calles. The revolution, in my opinion, is very good because the village their fire for will finish the dictatorship be Porfirio Diaz. Well, here is today's video. Goodbye. See you soon. También esto fue, eso no era, que en parte te platico que en ese mismo periodo fue cuando se llevó a cabo la guerra cristera, Chihuahua, civil. ¿Sí conoces la guerra civil? No. Pues esa no te la voy a explicar porque Okay. ese no es el tema.